levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Con sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Gracias, amantísimo Dios, en esta hermosa mañana, bendito Dios, porque me permite, Señor, estar aquí delante de tu presencia, bendito Dios, para poder, bendito Dios, traer este mensaje, mi Dios de los cielos,
para todos aquellos, bendito Dios, que se van a conectar, mi Dios de los cielos, que seas tú, bendito Dios, el que les dé, Señor, el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría, mi Dios, para entender este mensaje, bendito Dios, y que seas tú, mi Dios de los cielos, el que hables por medio de mi boca este día de hoy, bendito Dios, que no sea yo, Padre Santo, sino que sea tu voluntad, Señor, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios de los cielos, el que convenza, bendito Dios, a aquellos que no han aceptado tu palabra, mi Dios, aquellos, Padre Santo, que quizás ya lo aceptaron, pero siguen viviendo, Señor, todavía, Padre Santo, en esta carne, Dios de los cielos, pero te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que transformes, bendito Dios, estas vidas, mi Dios de los cielos. Te pido, bendito Dios, en esta mañana, Señor, que Padre Santo, los que se vayan a conectar, los que vayan a ver este video, Señor, que seas tú que bendiga, Señor, sus vidas, sus hogares, Señor, allá donde quiera que se encuentren, bendito Dios, en estos momentos difíciles, Señor, que estamos pasando, bendito Dios. Que tengas misericordia, bendito Dios, sobre cada uno de estos habitantes de este mundo, mi Dios de los cielos. Que tengas misericordia, bendito Dios, te lo pido, mi Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy, bendito Dios, en esta hermosa mañana. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, no tengo cómo pagarte, bendito Dios. Gracias por el aire, por el sol, por la lluvia, por todo lo que nos regalas, mi Dios de los cielos. Gracias por la vida, por la salud, porque si no fuera por tu misericordia, no estuviéramos, bendito Dios, aquí en este lugar, Señor. Pero gracias a tu misericordia, gracias a tu amor, gracias, bendito Dios, porque tú tienes, Señor, misericordia hasta el día de hoy, Señor. Tú nos has ayudado, por eso te pido, Señor, en esta mañana, que tú seas el que nos ayude siempre, mi Dios de los cielos. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabamos, glorificamos el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa mañana. Gracias al Señor que nos ha permitido la vida, la salud para estar aquí delante de su presencia. Y es un honor, es un privilegio saludarles en el amor de Cristo. Y desearles que allá en su hogar, allá en su casita donde usted se encuentra en esta mañana, que Dios sea el que los llene de bendiciones, que los prospere en gran manera, tanto como en lo espiritual como en lo material. Porque Dios ha sido el único que nos ha sostenido hasta este momento. Y por la gracia de Dios es que estamos aquí en este lugar. Que usted el día de hoy puede respirar, es por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso, por la misericordia que ha tenido para con nosotros. Por eso en esta mañana le damos gracias a nuestro Dios. Y vamos a leer en Primera de Pedro, su capítulo 5 y su versículo 8. El tema de esta mañana se titula Durmiendo con el enemigo. Amén. Así que vamos a leer este versículo en el libro en Primera de Pedro, su capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer. Y lo leemos bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor,
buscando a quien devorar. Aquí vemos que el apóstol Pedro dijo que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, dice, buscando a quien devorar. Por eso el título de este tema se titula Durmiendo con el enemigo. Amén. Quizás usted pueda pensar, ¿verdad?, que quizás el enemigo sea nuestra pareja, porque este tema es durmiendo con nuestro enemigo. Pero no. Esto se lo puse nada más, este versículo, para poder ver que hay un enemigo. Ver que hay un enemigo, dice, que anda, dice, como león rugiente, alrededor, dice, buscando a quien devorar. Si nosotros ponemos como ejemplo el león siempre anda, ¿verdad?, alrededor de la presa, rondando para poder cazarla. Así de la misma manera dice el apóstol Pedro, que dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si nosotros le damos entrada, si nosotros le damos lugar, el enemigo va a atacar y nos va a destruir. Pero el mensaje del día de hoy nos vamos a enfocar más y vamos a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, su capítulo el 8, versículo 7, vamos a leer. Ahí encontramos otro enemigo, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 7. Y dice el 7: por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Vimos que el enemigo, el león, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay otro enemigo que nosotros tenemos. Y dice que este no se sujeta, dice que es enemistad contra Dios. Y ese enemigo número uno es la carne. Esta carne que no quiere sujetarse. Por eso le decía, durmiendo con el enemigo. Porque con este enemigo que es la carne vamos a dormir, vamos a comer, vamos a andar toda la vida que Dios nos dé en este mundo con esta carne. Este es el enemigo número uno que nosotros los cristianos tenemos. Entonces nos damos cuenta, dice, por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Y luego dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta carne no quiere sujetarse a Dios, ¿verdad? Esta carne quiere hacer otras cosas, ¿verdad? Es como, por ejemplo, los niños, ¿verdad? Cuando se les dice algo y dicen no. Y no, ¿verdad? Los niños chiquitos. De esta misma manera la carne, cuando dice uno oración, no. Ayuno, no. Yo lo que quiero es fornication. Fornicar, ¿verdad? Eso es lo que la carne quiere. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que dice que la carne es enemistad contra Dios. Por eso es necesario que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo.
Y aquí nos damos cuenta, mire usted, el enemigo externo es Satanás. ¿Quién es el enemigo externo? Satanás. Pero mire, dice entonces que Satanás buscará siempre una conexión con el enemigo interno. ¿Y cuál es ese enemigo interno? Nuestra naturaleza pecaminosa. Que el enemigo va a buscar la manera de tener una conexión con el otro enemigo, que es la carne. Porque si usted se da cuenta, cuántos cristianos, cuántos líderes de iglesias, cuántos pastores han caído en el pecado. Pero el pecado ha venido siempre de los pensamientos del hombre. No solamente porque el enemigo llegó, lo tentó y cayó. No, siempre viene del pensamiento del humano. ¿Qué piensa usted cuando está solo? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Agradar a Dios? ¿Agradar al Espíritu Santo? ¿O está pensando en el pecado? Quizás usted ande pensando en el pecado y como andan los perros, ¿verdad? ¿Y dónde está el pecado? Usted anda buscando el pecado. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a Dios. Es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces nos damos cuenta que el enemigo número uno es nuestra carne. Y como le decía, vamos a dormir con ella. Vamos a comer con ella. Vamos a caminar con ella. Pero sabe de que hay una manera de vencer esta carne. Y es el Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros practicamos esto, lo que es del Espíritu Santo, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si usted está entendiendo este mensaje ahí donde usted está, levante su mano y dígale al Señor: quiero agradarte solamente a ti, no esta carne. ¿Verdad? Porque esta carne no se quiere sujetar a Dios. Pero si nosotros conocemos a Cristo, hemos sido crucificados con Cristo, dice la palabra del Señor que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros, ¿por qué no dejar por qué no dejar que el Espíritu Santo nos guíe? ¿Por qué todavía hay cristianos que se dicen ser cristianos, pero viven en la carne? Allí es donde nosotros debemos de trabajar duro para poder vencer esta carne, el enemigo número uno. Yo no estoy diciendo, usted no crea que Satanás no hay demonios que se le mete a la persona, sí lo hay. Pero primero todo viene de la carne. Por eso dice que Satanás buscará, dice, una conexión. Con lo interior, con esta carne. Si usted le da lugar a su carne, llega Satanás, se le mete un demonio, y por eso es que usted no puede dejar de pecar. Por eso es que usted no puede dejar de fornicar, de adulterar, de decir mentiras, de hablar malas palabras, de muchas cosas. Usted se da cuenta, dice allá en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice que la enemistad de Dios es la carne. Mire, vamos a leerlo rápidamente, porque el tiempo pasa rápido, ¿verdad? No queremos tomar mucho tiempo en este día, nada más queremos explicar bien este mensaje, amén. Y dice el 19, mire, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, inmundicia. Y si usted quiere leerlo, aquí puede usted leerlo.
Pero entonces encontramos en el 19 y dice, manifiestas son las obras de la carne. Aquí no está diciendo, manifiestas son las obras del diablo. Y como le decía, claro, el diablo cuando ve que esta carne empieza a pecar, se mete un demonio y por eso no puede dejar de pecar. Porque le damos lugar al enemigo. Esta carne no se quiere sujetar. Esta carne lo único que quiere es pecar, pecar y pecar, y como la chilindrina puras pecas. Por eso es necesario entender este mensaje, entender lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Si usted que nos está viendo, usted que nos va a ver, aún todavía vive en la carne, dígale al Señor, Señor, quiero vivir en el Espíritu. Quiero vivir en el Espíritu. Quiero empezar una nueva vida. El Señor viene pronto por su iglesia. Las cosas que están escritas en las Santas Escrituras se han estado cumpliendo. Pero es necesario que debemos estar preparados para si la muerte nos alcanza o Cristo viene por su iglesia. Entonces seremos, dice, transformados en una naturaleza nueva, en un cuerpo nuevo. Ya no tendremos más esta naturaleza pecaminosa, este cuerpo de pecado. Vamos a seguir viendo más adelante y vamos a ver ahí mismo en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25 vamos a leer. Amén. Romanos, ahí atrásito de donde estábamos en el capítulo 8 de Romanos, ahora es el 7, 21 al 25 vamos a leer. Aquí vamos a encontrar otras palabras de otro apóstol que fue muy grande, ¿verdad?, en esta tierra. Pero vamos a ver, y dice entonces el 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora aquí el apóstol Pablo dice, así que yo queriendo hacer el bien, hallo que esta ley el mal está en mí. Aquí no está hablando un brujo, aquí no está hablando Ricky Martin, aquí no está hablando cualquier persona, aquí está hablando un hombre de Dios, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que fue fiel delante de Dios. Y gracias a este apóstol, gracias a este personaje, nos dejó mucho que leer en las Santas Escrituras. Si usted se da cuenta, el Nuevo Testamento está, yo podría decir que es un 80% de lo que el apóstol Pablo nos dejó escrito. Pero aquí el apóstol Pablo dice entonces, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mire usted quién hablaba. Un apóstol que fue escogido por Dios, que él dijo, yo soy el último de los pequeños. Como a un abortivo dice que lo escogió Dios. Él tuvo un encuentro con Jesucristo. No fue escogido por los hombres, como el día de hoy muchos apóstoles se hacen llamar apóstoles. Pero ¿por quién ha sido escogido? El apóstol Pablo fue escogido por Jesucristo. El apóstol Pablo, como ya lo hemos visto en un mensaje anterior, de que él fue malo, él perseguía a la iglesia, él mató a muchos cristianos. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, entonces el apóstol Pablo cambia. Pero entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que el mal está en mí, decía el apóstol Pablo. Y sigue diciendo el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero otra ley
pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora nos damos cuenta que el apóstol Pablo decía, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aquí nos damos cuenta entonces que dice que ahora el hombre interior, según se deleita en la carne. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, decía el apóstol Pablo. ¿Cuánto cristiano no vive así? ¿Verdad? Que hoy en día, el día sábado, el día domingo es santo, y hasta cambian la voz y dicen, Dios te bendiga, siervo, es día del Señor, aleluya, hoy voy a alabar al Señor, y va a la iglesia y alaba a Dios, ¿verdad? Es como aquellos soldados que están con sus armas y empiezan pa, 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 y otra vez pa, 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 pa. Y así estos cristianos que se llaman ser cristianos dicen, aleluya, úsame, tócame, Señor. Pero pasa el sábado, el domingo, y de lunes a viernes se paran del otro lado y empiezan pa, 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 a destruir lo que habían construido, lo que habían logrado el fin de semana, lo destruyen ahora. Porque mismo el apóstol Pablo dijo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Está hablando de la carne, del hombre interior. Por eso le decía que tenemos un enemigo. Sí tenemos un enemigo, el diablo. Como lo vimos al principio allá en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, que dice que hay un enemigo, ¿verdad? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay otro enemigo interior que es nuestra carne. Entonces seguimos leyendo y dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Un gran hombre, el apóstol Pablo, que él no le tuvo miedo a nadie. Dice que él se fue a predicar a una ciudad. Allá lo agarraron, le pegaron y lo dejaron tirado fuera de la ciudad. Y lo dejaron por muerto. Y el apóstol Pablo, cuando se despertó, se levantó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo necesito predicar en esa ciudad, se levanta y va a predicar. Pero ahora aquí nos dice que queriendo hacer el bien, se da cuenta que el mal está en mí, dice, está en nosotros. Y mire lo que dice el 24, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? En el 24 el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Yo le digo en esta mañana, la misma naturaleza pecaminosa que existió en el apóstol Pablo, esa misma naturaleza existe en nosotros. Esa naturaleza pecaminosa, este cuerpo que no se quiere sujetar a Dios. Mire usted, si aquí termináramos este mensaje, usted podría decir, pues, ¿ustedes se dan cuenta? El apóstol Pablo dijo que era miserable, que era un hombre miserable. Y dice, ¿quién lo librará de este cuerpo, de esta muerte? Si aquí termináramos este mensaje, usted podría decir, ¿sí ve? Entonces podemos pecar. Pero cuando Cristo venga por su iglesia, entonces nos afirmamos y nos vamos con Él. Si aquí termináramos este mensaje, usted podría pensar eso.
usted podría decir, pues podemos pecar. Como lo vimos en el mensaje del domingo pasado, que dice que la gracia de Dios es más grande que el pecado, pero no por eso vamos a pecar, no por eso vamos a seguir pecando, no, sino tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que entonces decía el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Bendito y alabado el nombre de nuestro Señor Jesús en esta mañana. Porque solo Él es el único que puede ayudarnos a vencer toda lucha, toda prueba, todo lo que venga a nuestras vidas. Si confiamos en Él, si doblamos nuestras rodillas, si le pedimos, si lo buscamos en ayuno, si leemos su palabra, Él nos escucha. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No hay nadie como Él. Amén. Pero entonces vamos a continuar y decía el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, decía, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero mire lo que dice ahora el 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, pero en la carne a la ley del pecado. Aquí el apóstol termina diciendo, ¿verdad? En este versículo 25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero a la carne, a la ley del pecado. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas de este mundo, que es el diablo. Aquí ya nos dimos cuenta del apóstol Pablo que dijo todas estas palabras. Por eso, como le dije al principio, el tema del día de hoy es durmiendo con el enemigo. No crea que al dormir con el enemigo estamos hablando de su esposa, de su esposo, no. Estamos hablando de la carne, de nuestra carne, de esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Su esposa no es el enemigo. Eso no le da motivos a usted de decir, no, o culpar a su pareja para poder pecar. No, porque su esposo no es su enemigo. Aunque su esposa se levante a medianoche y usted diga, Señor, te reprendo en el nombre de Jesús, pero no es su enemiga. El enemigo número uno es nuestra carne. Y el enemigo número dos es, el enemigo externo es Satanás. Y el enemigo interno es el cuerpo, la naturaleza pecaminosa. Amén. Así que entonces ya vimos todo esto, ¿verdad? Que el apóstol Pablo habló, que dijo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿verdad? Pero ahora, como les decía, si termináramos este mensaje, nosotros podríamos decir que podríamos pecar. Pero no, la respuesta lo encontramos en el capítulo 8. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Allí encontramos la respuesta. Y dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a repetirlo nuevamente y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo termina diciendo en el capítulo 7, versículo 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro,
Y ahora aquí en el 8:1 dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sigue diciendo y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora nos damos cuenta que no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. A los que andan conforme a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, querido amigo, en esta mañana, si usted no está bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, usted no va a poder vencer esta carne. Quizás usted pueda decir, no, yo sí puedo. Yo puedo controlar todo lo que yo hago en cualquier momento. Pero le tengo una mala noticia. No puede usted vencer la carne, este cuerpo de pecado, si no es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Que cuando usted acepta a Jesucristo, dice que ya no hay ninguna condenación. Y entonces usted ya no va a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu Santo. Porque como lo mencioné hace un momento, el cuerpo de nosotros es el Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Si usted ha aceptado a Jesucristo, si usted se ha bautizado, usted pasa a ser templo del Espíritu Santo. De esa manera recibimos el Espíritu Santo. Y entonces, como lo digo y lo vuelvo a repetir, entonces ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Allí es donde nosotros nos damos cuenta. Es donde nosotros decimos, necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos de su Espíritu Santo. Necesitamos de la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, del Padre. Dice allá en Salmos capítulo 91, versículo 1, dice, el que mora bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando nosotros cambiamos nuestra forma de vivir, entonces el Espíritu Santo llega y mora en nosotros. Y ahora ya no vivimos. Ya esta carne está sujetada a Dios, ¿verdad? Quizás usted se ha dado cuenta que para servir al Señor, para orar, para ayunar, para leer su palabra, es bien difícil. Porque se lo acabo de decir y se lo repito otra vez. La carne no quiere sujetarse. Y hay una lucha entre el Espíritu Santo y la carne, que el Espíritu Santo dice, vamos, adelante. Pero esta carne dice, no, yo lo que quiero son otras cosas, ¿verdad? A mí lo que me gusta es bailar. A mí lo que me gusta es jugar fútbol. A mí lo que me gusta es el pecado. Mas el Espíritu Santo dice, no, porque ya no vives tú, sino Cristo vive. Aquí nosotros nos damos cuenta de que el enemigo número uno es nuestra naturaleza pecaminosa, es nuestra carne. Eso es lo que nosotros debemos vencer. Día en día debemos de buscar del Señor, pedirle a Dios. La oración es muy poderosa. Si nosotros, mire usted, la oración significa platicar, que hablemos con Dios, que pongamos nuestros problemas en las manos de Dios, que si estamos pasando por luchas, por pruebas, a veces decirlo es fácil, vivir el momento es difícil, pero Dios con su gran amor y su gran misericordia nos ayuda.
Porque Él dice que no es hombre ni hijo de hombre. Si Él dice sí, es sí. Si Él dice no, es no. Busquemos primeramente a Dios, pongámoslo en las manos de Dios. Si usted ha pedido quizás algún carro, ha pedido quizás sanidad, pero va a ser la voluntad de Dios, no su voluntad de usted, no la voluntad mía. Quizás usted está pidiendo un carro y no sabe manejar. ¿Cómo Dios va a conceder? No, es que es la voluntad de Dios. Si nosotros le buscamos de verdad, si nosotros nos humillamos delante de Él, si el Espíritu Santo mora en nosotros. Alabado Jesús. Entonces dice el 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiere usted tener esa cobertura de Dios? ¿Quiere usted estar bajo las alas como la gallina, verdad? Que dice que junta a sus polluelos y se echa encima, y cuando viene el gavilán o el águila no puede llevarse los polluelos, porque están bajo la cobertura de la gallina. Dios llama y dice: ven a morar bajo la sombra del Omnipotente, como dice allá en Salmos 91:1. Pero no quiero ese cuerpo de pecado. El Señor quiere el cuerpo del Espíritu Santo, no del pecado, no esta carne, lo que se le antoja esta carne. Por eso usted que nos está viendo, usted que ya aceptó a Jesucristo, usted que está bautizado, pero aún vive en la carne. Porque ese es el enemigo número 1 que tenemos, la carne. Como le decía, Satanás se mete, sí, porque le damos lugar, porque usted le da lugar. Porque como le decía, el pecado viene del pensamiento del hombre. ¿Qué piensa usted cuando está solo? ¿Está pensando agradar a Dios o está pensando en el pecado? Entonces, cuando usted está pensando en el pecado y usted va y peca, vienen los demonios, viene el diablo, se le mete, y por eso usted no puede dejar de pecar. Pero es porque usted puede decir: te reprendo, Satanás, reprendo todo espíritu inmundo. Pero si la carne no se ha sujetado, el enemigo va a decir: sí, yo me metí porque había puertas abiertas, porque aún todavía había cosas, o hay cosas que el hombre no puede dejar, ¿verdad? Como le decía, usted se puede dar cuenta, yo me he podido dar cuenta, cómo hay gente sin vergüenza, andan en adulterio, andan en fornicación y andan tocando instrumentos en las iglesias, andan predicando, andan según son líderes de jóvenes, líderes de muchas cosas, pero siguen todavía viviendo en la carne, pecando. Dios no quiere eso para usted. Dios no quiere eso para mí. Dice su palabra que dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice, que lleguemos al arrepentimiento, que todos tengamos vida eterna. Pero el hombre ha endurecido su corazón. Y en esta mañana yo le digo, si usted no ha aceptado a Jesucristo, acéptelo. Porque todo lo que nosotros hagamos va a depender siempre de la carne o del espíritu. Entonces mire lo que dice ahora ahí en el capítulo 8, versículo 5. Dice en el 5, dice: porque los que viven conforme a la carne se ocupan de las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. Lo que usted es, lo que yo soy, solo hay dos cosas
¿Vive conforme a la carne o vive conforme al Espíritu? La Biblia nos dice que solo hay dos, buenos y malos. No es de que usted hizo el bien aquí y dice tome. Usted hizo el mal. Por ejemplo, usted hizo el mal y no es de que tome, hizo mal. Y que tome, no, hizo bueno. No, la Biblia dice que nada más hay dos cosas. Vive conforme a la carne o conforme al Espíritu, pero no puede vivir en las dos cosas. Solamente podemos escoger, podemos ver que solamente podemos, porque dice aquí el 5, porque los que viven conforme a la carne se ocupan en las cosas que son de las carnes. Pero los que viven conforme al Espíritu se ocupan ¿en dónde? En las cosas del Espíritu. Por eso es que Dios ha puesto este mensaje este día de hoy. Y esperemos en Dios que usted pueda entenderlo, que usted pueda recapacitar, que usted pueda pensar dónde está usted viviendo, conforme a los deseos de la carne, que son, dice allá, como lo vimos en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19, que dice que son ¿qué? Fornicación, adulterio, todas esas cosas. Dice que es conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Pero si usted quiere agradar al Señor, usted quiere cambiar su forma de vivir, debe ocuparse de las cosas del Espíritu, no de la carne. Y Dios es grande, Dios es misericordioso. Si usted el día de hoy ha fallado delante de su presencia, usted puede decirle: Señor, quiero vivir conforme al Espíritu, no conforme a esta naturaleza pecaminosa. Como le decía, la misma naturaleza pecaminosa que existió, que estuvo en el apóstol Pablo, es la misma que habita en nosotros. Yo me identifico con el apóstol Pablo. Quizás usted pueda decir no, porque el apóstol Pablo fue un hombre escogido por Dios. Pero Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz, dice su palabra. Y ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nuestro cuerpo. Cristo vive en nosotros. Y luego dice el 6, mire. Dice el 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Entonces dice que porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Nosotros tenemos dos dueños. Este cuerpo, su cuerpo de usted tiene dos dueños. Número uno, Cristo Jesús es dueño de su cuerpo. ¿Por qué? Porque usted ya no vive conforme a la carne, porque ahora usted vive conforme al Espíritu Santo. Número dos, la palabra del Señor nos dice que el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Igualmente la mujer dice que no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el hombre. Por eso es que le digo, tenemos dos dueños. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y es paz. Vida y paz. Solamente cuando Jesucristo venga por su iglesia seremos transformados en una naturaleza
diferente, en un cuerpo diferente. Ya no existirá más esta naturaleza pecaminosa, este cuerpo que no se quiere sujetar a Dios. Pero como lo vimos el domingo pasado, por medio de Jesucristo nosotros podemos vencer. Por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, nosotros podemos vencer toda lucha, toda prueba que venga en nuestras vidas. Pero debemos de cambiar nuestra forma de vivir, ¿verdad? Hay muchas personas que se dice ser cristianos, pero aún siguen en el pecado. Ven a una mujer y la primera mirada, pues, la segunda mirada, pues ya hasta la escaneó, ya le hizo el hemorroide. Y Jesucristo dijo que con solamente ver a una mujer y que llegue sus pensamientos a eso que le acabo de mencionar, dice que ya adulteró. Entonces, si vamos a vivir para Dios, vamos a vivirlo en el Espíritu, no en la carne. Dios es grande, Dios es misericordioso. Y como lo vimos allí en el capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En esta mañana yo le digo a usted, lo animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted aún vive conforme a la carne, hoy es el día. Levantar nuestras manos, decirle: Señor, quiero vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Quiero que el Espíritu Santo more en este cuerpo, no Satanás. Porque como le decía, Satanás está buscando una conexión con el cuerpo, una conexión con el enemigo interno que es nuestro cuerpo. Y si nosotros les damos lugar, nos va a acabar, nos va a destrozar, como le decía. ¿Por qué muchos cristianos, pastores, evangelistas de muchos que han servido al Señor, hoy en día le están sirviendo al diablo otra vez? Porque nunca vivieron en el Espíritu, porque siempre vivieron en la carne. Satanás llegó, les tentó, les puso una escoba con falda y cayeron. Y hoy están perdidos. Pero usted y yo, que todavía estamos de pie delante del Señor, sirvámosle conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Usted que no ha aceptado a Jesucristo y quiere que estar bajo la cobertura de Jesucristo, dice la palabra del Señor que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero debe de tomar una decisión. Debe de tomar la decisión pronto, porque Cristo viene por su iglesia. Pronto volaremos. Pronto volaremos con Él. Así que Dios me los bendiga en esta mañana. Yo le hago la invitación, querido hermano, querido amigo que usted está viendo, los que van a ver este video. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude en esta mañana. Levante su mano allá donde usted se encuentra en su hogar. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, que podamos vivir conforme a la carne, conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Amén. Así que vamos a buscar la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. Si usted ha vivido conforme a la carne todavía, hoy es el día. Dios le habla por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, que arreglemos nuestras vidas, que vivamos conforme al Espíritu, que ya dejemos el pecado atrás, que este cuerpo solamente sea para Cristo y para nuestra pareja, porque como lo dije, tenemos dos dueños. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos,
En esta hermosa mañana, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú, Señor de los cielos, me has ayudado hasta el día de hoy, Señor. Yo sé, confío en ti, Señor, en tu palabra, que tú eres el que hablas por medio de mi boca. Que tu Espíritu Santo y tu palabra es la que convence, bendito Dios, para poder limpiarnos de todo mal. Para poder, Señor, vivir conforme al Espíritu Santo. Te pido, Señor, en esta hermosa tarde ya, que si alguno de mis hermanos, de los que están conectados, han vivido conforme a la carne, Señor, que seas tú, Señor, moldeando, bendito Dios, estos corazones. Que seas tú, bendito Dios, bajando tu mano sobre ellos, allá en sus hogares, allá donde se encuentran, mi Dios amado. Y que seas tú, Señor, que transforme, Señor, estas vidas. Que transforme, Señor, estos cuerpos, mi Dios de los cielos. Que seas tú, bendito Dios, el que siempre, Señor, nos ayudes, bendito Dios, a vivir conforme a tu Espíritu Santo. Que no defraudemos tu Espíritu Santo. Que siempre estemos delante de tu presencia, Señor, buscándote en ayuno, en oración, leyendo tu palabra. Gracias, mi Dios de los cielos, en esta mañana. Y te pido por los que no han aceptado tu palabra, que por aquellos que todavía, Señor, se han tardado, por aquellos, Señor, que quizás estén enfermos en esta mañana y no han aceptado tu palabra, que tú les des una oportunidad, mi Dios de los cielos, para que puedan, bendito Dios, arreglar sus vidas antes de morir. Tú sabes, tú conoces, Señor, lo que ha estado pasando, Señor, en este mundo. Y solo tú sabes, mi Dios de los cielos, por qué, Señor, tú lo has permitido. Pero tú guárdanos, bendito Dios, porque tenemos, Padre Santo, tu palabra, esa confianza, Señor, esas promesas que podrán caer 1000, 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros jamás nos llegará. Bendito Dios, en esta hermosa tarde, en tus manos pongo, Señor, a los que nos vieron, a los que nos están viendo, a los que van a ver este video, Señor. Que seas tú que les ayudes, mi Dios de los cielos. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias te doy, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Amén. Así que gracias le damos a nuestro Dios Todopoderoso porque nos ha permitido, ¿verdad?, estar aquí delante de su presencia. Amén. Así que saludos a mi hermana, ¿verdad?, que nos está viendo, a Dani, y la verdad que Dios la bendiga. Que Dios te bendiga, hermana, que Dios te guarde y sigamos adelante. Amén. También a la hermana Meilín Ovalle allá en Guatemala. Que Dios la guarde, hermana, a usted, a su familia. Ahí a mi hermano Alexis, ¿verdad?, su niño. Sigamos adelante, viviendo conforme al Espíritu, ¿verdad? Busquémosle en ayuno y en oración. A mi primo Adaías Castro, primo allá donde usted se encuentra, muchas bendiciones. Que Dios sea el que derrame bendiciones sobre sus vidas. Busquemos de Dios, ¿verdad? Quizás Dios nos dé la oportunidad luego de hablar, ¿verdad? Y poder, ¿verdad? Si usted no ha aceptado a Jesucristo, si usted ya lo ha hecho, ¿verdad? Yo le hago la invitación, si aún no lo ha hecho, no se tarde, primo. Enseñémosle a nuestros hijos los caminos de Dios, porque dice su palabra, ¿verdad?, que debemos de enseñarles los caminos de Dios, la verdad, para que cuando ellos crezcan, no se aparten, ¿verdad? Es hermoso tener hijos, es hermoso que Dios nos ha dado esa oportunidad de tener hijos, entonces debemos de enseñarle, ¿verdad? Felicidades, primo allá, saludes a usted, a su esposa, a sus hijos, y que Dios los guarde, amén. También a mi hermana Vanessa allá en Guatemala, mi hermana Vanessa, que Dios te bendiga. Sigamos buscando de Dios, hay que seguir adelante. Yo sé que no podemos reunirnos en este momento todavía, pero podemos seguir buscándolo en ayuno, en oración, amén. Y también allá saludos a mi
a mi tío Adán Solís allá en Guatemala también, ¿verdad? Que Dios lo guarde, tío, allá sigamos predicando la palabra del Señor, porque Él viene pronto y viene por su pueblo, ¿verdad? Un pueblo, dice, una iglesia sin mancha, sin arruga. Por eso es necesario que nosotros enseñemos, prediquemos la verdad conforme a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así que saludos, tío, bendiciones. Es una bendición de Dios saludarlo, ¿verdad? Hace muchos años que no nos vemos, ¿verdad? Creo que han pasado muchos años, pero Dios sea, ¿verdad?, el que nos ayude y quizás un día podamos vernos, tío. Adelante, sigamos luchando en la obra del Señor. También saludes a Jamie Solís, a Carreto también, que nos está sintonizando, nos está viendo, ¿verdad? Así que saludes. La verdad no sé quién es, ¿verdad? Pero Dios me la bendiga, Dios me la guarde, y hay que seguir adelante en los caminos de nuestro Dios, porque solamente Él es el que nos promete llevarnos a la vida eterna, ¿verdad? No hay otro nombre, dice, dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que bendiciones, y si Dios así lo permite, será hasta la próxima. Amén.